Las iglesias y catedrales del mundo son mucho más que meros edificios religiosos. Son monumentos de fe, historia y arquitectura que han dejado una huella profunda en las sociedades de todo el mundo. En particular, la influencia española en América Latina ha dejado un legado imborrable en la forma en que se conciben y construyen estos majestuosos lugares de culto. Cuando los conquistadores españoles llegaron a las tierras de América en el siglo XV, trajeron consigo no solo sus ambiciones de exploración y conquista, sino también su fervor religioso. La Iglesia Católica se convirtió en una parte integral de la colonización y los misioneros desempeñaron un papel fundamental en la expansión del cristianismo en la región. Uno de los ejemplos más destacados de la influencia española en la arquitectura religiosa de América Latina son las catedrales. Estos majestuosos edificios se construyeron con la intención de representar el poder y la influencia de la Iglesia Católica y el dominio español. La Catedral de la ciudad de Tegucigalpa, esta está dedicada al Arcángel San Miguel, es uno de los monumentos más famosos de Honduras. La catedral sobrevivió a las guerras civiles de Honduras de 1919 y 1924, donde varios edificios de Tegucigalpa serían dañados por las balas. Sin embargo, el templo logró salvarse de esta tragedia. Entre 1934 a 1938 empezó un largo proceso de restauración del edificio, donde se buscaría preservar las obras artísticas en su interior, siendo en 1934 la pintora hondureña Teresa Victoria Fortín Franco la persona que trabajó junto con el maestro. En el otro extremo de la ciudad se encuentra la iglesia de los Dolores. Fue construida en el mismo lugar donde el año 1578 los frailes misioneros construyeron una ermita. Empezaron en el año de 1732 cuando estaba a cargo el presbítero Juan Francisco Márquez. El encargado de la obra fue el arquitecto Juan Nepomuceno, quien se demoró alrededor de 80 años en terminar la obra. Aproximadamente la finalizó en el año 1812. La iglesia de los Dolores tiene un estilo barroco provinciano, es catalogada como una de las iglesias más bellas de América. También en cada detalle de su fachada refleja la actividad comercial que existía en esa época, además de símbolos relacionados al cristianismo. Y hacia el norte de la Catedral de San Miguel Arcángel nos encontramos a la iglesia de San Francisco. Esta es la construcción religiosa más antigua de la ciudad de Tegucigalpa. No debemos confundirlo con el cuartel Francisco, el cual está aledaño, pero no forma parte de dicha construcción inicial. La iglesia fue erigida por los miembros misioneros de la orden franciscana que se encontraban evangelizando en el sitio de Real de Minas de Tegucigalpa en el siglo XVI, punto de partida de edificación de la iglesia hasta ser concluida en 1590. En 1735 la iglesia fue reconstruida por órdenes del obispo Fray Antonio Guadalupe López Portillo. Y si bajamos hacia el sur de la ciudad, nos encontramos la iglesia del Calvario, la ermita de los Naborios del barrio Bajo, levantada en el siglo a finales del siglo XVII, como capilla del primer cementerio del Real Minas a orillas del Río Grande. Por construirse al final de la calle del Vía Crucis, se le dio el nombre del Calvario y en su pequeña plaza el padre Arteaga levantó una cruz de piedra rosada de las canteras del Real de Minas, que se conoce como la Cruz del Perdón. El Calvario es un templo adyacente a la parroquia Los Dolores. La iglesia de las Mercedes, con más de 300 años de haberse edificado, el inmueble religioso forma parte de dos edificios que comprenden el conjunto del antiguo Paraninfo, hoy Galería Nacional de Arte, ubicado en la Plaza La Merced. En un anterior tópico se anotó que el complejo, antes de alojar el recinto universitario, se desempeñó por casi 2 siglos como convento mercedario, construyéndose en 1654. Actualmente la iglesia se conserva en buen estado,
dado que fue restaurado en el año 2003. Las 5 antiguas iglesias de Tegucigalpa, quizá por un efecto coincidente, forman una cruz acostada sobre el poblado, teniendo como corazón la Catedral San Miguel Arcángel. En la parte superior, la iglesia San Francisco, a la izquierda la iglesia Los Dolores, a la derecha la iglesia La Merced y en la parte inferior la iglesia del Calvario. Además de su papel religioso, estas iglesias también se convirtieron en centros culturales y políticos. Las catedrales a menudo se ubican en el corazón de las ciudades coloniales y se utilizan para ceremonias oficiales y eventos importantes. Esto contribuyó a la integración de la religión en la vida cotidiana de la población y al fortalecimiento del control español sobre la región. Hoy en día, las iglesias y catedrales de América Latina siguen siendo símbolos de fe, historia y cultura. Su arquitectura impresionante y su rica historia atraen a visitantes de todo el mundo. Más allá de su importancia religiosa, estas estructuras son testimonios vivos de la compleja y fascinante historia de América Latina y la influencia que la España colonial tuvo en dicha región.